Muy buenas a todos. En el vídeo anterior instalamos el sistema de gestión de bases de datos MySQL. Vamos a empezar a utilizarlo en este vídeo. Si nos acordamos, durante la instalación se nos creó una carpeta nueva en la que vamos a tener varias aplicaciones, la línea de comandos con la codificación por defecto de Windows, la línea de comandos con la codificación Unicode, el instalador, el shell y el Workbench. El Workbench es una aplicación de escritorio, un interfaz gráfico que nos permite crear bases de datos de una forma visual y amigable, lo cual nos puede facilitar el trabajo. Pero nosotros en principio por ahora no lo vamos a utilizar. Utilizar el Workbench facilita mucho las cosas, es más rápido y sencillo crear una base de datos con él, pero para los principiantes, si se empieza por la forma fácil, en la que muchas cosas se dan por supuestas y a veces no se ven los comandos directamente, luego se acostumbra uno a eso y cuando toca diseñar una base de datos en código SQL directamente, no se sabe cómo hacerlo, porque no se ha hecho nunca las cosas de forma directa, sino siempre utilizando la asistencia del Workbench o de otro software. Por lo que, en primer lugar, vamos a empezar a hacer nuestros diseños directamente utilizando la consola. Si empezamos a aprender desde la consola, adquiriremos unas bases sólidas, asentadas, y una vez que ya tengamos esos conocimientos, pasar al Workbench es algo sencillo porque ya tenemos los conocimientos bien asentados. Así que vamos a abrir la línea de comandos. Utilizaremos la de la codificación Unicode para no tener problemas con las señas ni las tildes, como comentamos en el vídeo anterior. Nos pide la password, la ponemos y ya tendríamos establecida una conexión con el servidor MySQL a través de la línea de comandos. Bueno, pues uno de los primeros comandos básicos que vamos a ver es cómo salir de la línea de comandos. Darle a la crucecita no es la forma más adecuada, sino que conviene salir con el comando exit. Lo normal tras poner un comando MySQL es terminar con un punto y coma. Aunque hay algunos comandos que no lo necesitan, pero son la excepción. La gran mayoría han de terminar con el punto y coma. Exit sería una de estas excepciones, pero si lo ponemos tampoco pasa nada, así que le damos a Enter y saldríamos de la consola. La abrimos de nuevo y el siguiente comando que podemos utilizar es el que se nos indica aquí, el comando help, que nos permite acceder a los documentos de ayuda que trae. Aquí nos indica el punto y coma, pero este comando también sería otra de las excepciones en las que si no se pone no pasa nada. Aquí nos muestra una lista con los comandos MySQL, hemos visto exit, hemos visto help. Para ver los comandos de parte del servidor podemos poner help contents y accedemos a los comandos propiamente del estándar de SQL de creación y manipulación de bases de datos. Por ejemplo, aquí tenemos Data Definition y Data Manipulation. El lenguaje SQL es un lenguaje de creación y manipulación de bases de datos que utilizan la mayor parte de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales, de una forma estándar, en la que la mayoría de los comandos van a ser comunes e iguales en todos los sistemas de gestión de bases de datos, aunque luego cada sistema tiene sus particularidades y características propias, pero el lenguaje SQL en su estándar es el mismo y se divide en categorías o sublenguajes en los que se clasifican los comandos. Por ejemplo, estaría la categoría DDL, Data Definition Language, para definir la estructura de una base de datos, con sus comandos principales. Y la categoría DML, Data Manipulation Language, para manipular los datos dentro de una base de datos ya creada, con sus comandos principales también. Si ponemos en la consola Help Data Definition, nos muestra los comandos que existen dentro de esta categoría. Otro comando importante y muy usado va a ser el comando Show Databases, que nos va a mostrar las bases de datos que están creadas y guardadas en el sistema. Aquí podemos ver que están las bases de datos propias de MySQL con información del sistema y luego tenemos dos de prueba que se guardaron en la instalación.
Antes de seguir, hemos de tener en cuenta algo importante. Este sistema de gestión de bases de datos no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Podíamos haber puesto show databases en mayúsculas y hubiese funcionado igual, no se distinguen. Como veremos más adelante, por convención, los comandos SQL se suelen poner en mayúsculas y los nombres de las bases de datos o de las tablas o los atributos en minúsculas. Ahora, por ejemplo, queremos acceder a la base de datos World, que tenemos aquí definida para poder utilizarla. Pues para ello vamos a utilizar el comando use y el nombre de la base de datos World. Punto y coma. Recordemos que casi siempre hay que poner el punto y coma y conviene acostumbrarse a utilizarlo porque va a ser imprescindible terminar las sentencias SQL con el punto y coma, aunque de nuevo en este caso sería otra de las excepciones más comunes en las que no es necesario. Bueno, pues mediante este comando accederíamos a la base de datos World para poder utilizarla. Dentro de esta base de datos podemos comprobar qué tablas están definidas en ella y lo podemos ver mediante el comando show tables. Y vemos las tablas que forman esta base de datos, que son city, country y country language. Podemos ver también cómo está definida una tabla mediante el comando describe y el nombre de la tabla, por ejemplo city. Y vemos cada uno de los campos de la tabla que corresponden a los atributos ID, nombre, código de país, distrito, población, con su tipo de datos y algunas otras características que iremos viendo más adelante. Bueno, vamos a dejar aquí este vídeo recordando los comandos que hemos visto hasta ahora. Exit, help, show databases, use más el nombre de la base de datos que queremos usar, show tables para mostrar las tablas y describe, nombre de la tabla para ver la definición de una tabla. En el próximo vídeo empezaremos a crear nuestra primera base de datos. Hasta entonces, un saludo a todos.